Muy buenos días, bienvenidos a tu repaso del curso de geometría. El primer problema podemos observar que contiene segmentos. Nos dicen allá el valor del menor segmento. Es muy importante subrayar que nos están pidiendo calcular el valor del menor segmento determinado si AD mide 21. A es la primera, letra D es la última, o sea que todo eso mide 21. Recordemos que el segmento es una porción de recta limitada por dos puntos. Podemos ver aquí un punto, el punto B, el punto C y el punto D. Cada uno de estos puntos tienen una letra mayúscula y a separación de dos puntos hay un valor, ¿no? Una medida respectiva. Nos dicen que de A a B mide x más 3. Vamos a colocar entonces por acá. De A a B, el segmento mide x más 3. Así se escribe, así se denota un segmento. También nos dicen que de B a C, ¿sí? De B a C, el segmento BC mide x más 4. El segmento CD mide x más 5. ¿Te has dado cuenta? Si sumamos los tres valores, la suma debe ser igual al total, que es 21. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a decir, genero una ecuación. Voy a escribir x más 3 más x más 4 más x más 5. Eso es igual a 21. Contamos las x. Entonces 1, 2, 3. 3x, contamos, ¿no? La suma de los números, 3 más 4, 7, 7 más 5, 12. 3x más 12 es igual a 21. Recuerda que el 12 pasa, si está sumando, pasa al otro lado restando. Te quedaría 3x es igual a 21 menos 12. 21 menos 12 te va a dar 9. Entonces te va a quedar como que 3x es igual a 9. Cada vez que tú tienes un número y una letra, se están multiplicando. Y si se están multiplicando, el número va a pasar a dividir. O sea, 3x es igual a 9, x sería igual a 9 sobre 3. Si tú divides 9 sobre 3, te va a dar 3. O sea que el valor de x es 3. Pero esa no es la respuesta, ¿sí? X vale 3. Tienes que recordar cuál era el menor. Si reemplazamos x en el segmento AB, recuerda que x vale 3, 3 más 3 sería 6. X vale 3, 3 más 4 sería 7. X vale 3, 3 más 5 sería 8. Por lo tanto, el menor es el segmento AB, ¿sí? La respuesta, ¿sí? Dice, haya el valor del menor segmento, o sea, el valor es 6. ¿Quién es 6? Es el segmento AB, ¿sí? Vamos al siguiente problema. Es un problema con ángulos, ¿no? Del gráfico mostrado, calcula x más 2 veces y si los ángulos A o B, mira, los ángulos A o B, MNP y QRS son congruentes. Cuando tú escuchas la palabra congruentes, te vas a recordar de igualar los valores, ¿sí? A o B, mira, por acá está la A, por aquí está la O, y por aquí está la B. A o B es como que mi primer ángulo, ¿sí? Mi primer ángulo. MNP, mira, acá tienes M, úsalo con otro color, M, N, P sería mi segundo ángulo, Y el tercer ángulo es el QRS, QRS. Este es nuestro tercer ángulo, ¿sí? Este es nuestro tercer ángulo. Nos dicen que los tres son congruentes, o sea, puedes igualar los valores. El valor de mi primer ángulo es 2x más 5. El valor de mi segundo ángulo es x más 5 veces el valor de y. Y el valor de mi tercer ángulo es 75.
Como los ángulos son congruentes, o sea, son iguales, lo que vamos a decir es que yo voy a poder igualar 2x más 5 con 75. ¿Sí? El primer ángulo es igual al tercero. Los tres son iguales por la terminología congruentes. Vamos a resolver la ecuación. Diríamos 2x es igual a 75. No te olvides que el más 5 pasa con el símbolo cambiado. 2x sería igual a 70, la resta. X sería igual a 70 sobre 2, porque el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Si generamos la división, esto va a ser igual a 35. Entonces, si x vale 35, ya puedo reemplazarlo en mi segundo ángulo, ¿sí? ¿Qué puedo reemplazarlo en el segundo ángulo? Vamos a trazar una línea y vamos a decir, recuerda mi ángulo número 2, ¿sí? Era x más 5 veces el valor de y. Como yo ya sé que x vale 35, voy a reemplazar su valor. Diría, mi ángulo 2 es 35 más 5 veces y. Y podría aprovechar para igualarlo con el ángulo 3, porque son congruentes. Voy a igualarlo a 75. Lo igualo a 75. Para poder calcular el valor de y, lo que tengo que hacer es el 35 pasarlo restando. Me quedaría 5y es igual a 75. Como acá está con positivo, pero se sobreentiende, pasa restando. Menos 35. 5y sería igual a 75 menos 35, a ver, 45, 55, 65, 75, muy bien, son 40. Si tú divides y, para saber el valor de y tienes que dividir 40 entre 5, porque no te olvides que una letra cerca a un número, lo que está haciendo es multiplicar. 5 por y va a pasar a dividir entonces en 5, sería 40 sobre 5, y tomaría el valor de 8, ¿no? La tabla del 5, la tabla del 8. Es muy importante saber el valor y porque nos pedían calcular al principio, calcula x más 2 veces el valor de y. ¿Sí? Eso es lo que nos pedían calcular. Calcula x más 2 veces el valor de y. Nosotros ya sabemos cuánto vale x. X vale 35. Y vale 8. Pero 2 veces el valor de y sería 16. Si lo sumas, 35 más 16, ¿sí? 35 más 15 ya es 50, ¿no? Pero más 16, pues tendríamos que concluir que es 51. La respuesta de este problema, la RPTA, sería 51. Pasemos al siguiente problema. También observamos ángulos, pero nos están mencionando la bisectriz. Es muy importante la terminología bisectriz porque vamos a recordar que es una línea notable. Esta línea notable lo que hace es dividir un ángulo en dos partes iguales. Tenemos que OB, voy a empezar a pintar OB de rojo. Esta línea OB, ese rayo OB, esa recta OB, esa es bisectriz. ¿De qué? De A o C. Voy a repasar A, O, C. Entonces, si esta línea rojita es bisectriz de todo lo que estoy mencionando, entonces vamos a decir que este ángulo se va a dividir en dos partes iguales. Pero, motivante, ya tenemos esta parte, ¿no? Tenemos que esto es 4x. Entonces esto también va a ser 4x. ¿Cómo así? Porque la línea roja, la recta, el rayo, es el que divide en dos partes iguales este ángulo AOC. ¿Sí? Entonces acá es 4x la medida, pero acá también va a ser 4x. Y nos damos cuenta que tenemos un ángulo plano, un ángulo llano, el ángulo AOD. ¿Sí? El ángulo AOD es un ángulo plano que mide 180. Entonces, si tú sumas los tres valores, puedes decir que es igual a 180. Es más, tienes que decir, ¿sí?, que 4x más 4x más 20 es igual a 180. Vamos a tratar de hacerlo con los colorcitos. 4 más
4x más 4x más 20 es igual a 180. Podemos continuar con los colores. Tendríamos 8x más 20 es igual a 180. No te olvides que ese más 20 al final va a pasar a restar. Tendría 180 menos 20 es igual a 8x. 8x es igual a 180 menos 20. Hacemos la resta. 8x sería igual a 160. Estamos repitiendo en cada parte de los problemas que cuando tú tienes un número al lado de una letra, lo que está queriendo hacer es la multiplicación, ¿sí? 8 por x. Entonces, si está multiplicando, pasaría dividiendo. X sería igual a 160 sobre 8. ¿Sí? No te olvides que acá, aunque no me quiere salir, es una multiplicación. 8 por x. 8 por x y pasa dividiendo. Si tú divides 160 sobre 8, eso te va a dar igual a 20. Como a veces lo digo en clases, tu nota, ¿no? 20. La pregunta, nos pedían hallar 20, nos pedían hallar x, ¿verdad? Hallar x. Aquí tenemos alternativas, podernos marcar la E. Continuemos al siguiente problema. Del gráfico calcula x. Este gráfico es muy particular. Vamos a tener que recordar una propiedad. Voy a dibujar la propiedad por el costado para poder expresarla. A ver, por acá podemos recordar la propiedad también llamada como propiedad del pantalón. ¿Sí? Nos decían que los ángulos de adentro me dan el ángulo de afuera. A, B, C. Y acá afuera, digamos, el ángulo X. La propiedad me indica que X es igual a A más B más C. Entonces no olvidemos esta situación, ¿no? Esto que está dentro de la nube. Pero me dices, Motimate, aquí más o menos no tengo los datos exactos. Por ejemplo, acá no sé cuánto es. Claro, eso no sabes cuánto es, pero afuera sabes que es 100. Y sabes que es un ángulo plano de medida 180. Por lo tanto, ¿cuánto le falta al 100? Para hacer 180, pues le falta 80. Ya tendríamos más o menos como que el dato B. ¿Sí? Si lo vamos relacionando. X tomaría el lugar de A. Vamos a buscar el valor C. Ya lo tenemos también, ¿no? Es 40. ¿Sí? Me faltaría la posición X. O sea, en la posición X es la parte que está afuera. Pero si a su costadito tienes 30 y sabes que es un ángulo plano y mide 180, esto que está afuera sería 150. Lo que le falta 30 para hacer 180. Y esto es un ángulo plano. No me salió muy bien, pero suma 180. Entonces decimos, vamos a dibujarlo ya para que lo relaciones mejor. Creo que está más o menos así. Aquí tengo X, aquí tengo X, aquí tengo 80, por acá tengo 40 y aquí afuera tengo 150. Según la propiedad, 150 tomaría el valor de X, 150 sería igual a X más 80 más 40. ¿Sí? No olvides esta propiedad, la propiedad del pantalón. Sumamos 80 más 40, tenemos 120. 120 más X sería igual a 150. Recuerda que para saber el valor de X tenemos que despejar. El 120 pasaría al otro lado restando. 150 menos 120 es igual a X. Haces la resta, te va a salir mi edad. Oh, no, te enteraste, Motimate tiene 30 años. Entonces X vale 30. ¿Sí? Vamos a las respuestas. Tenemos la alternativa C. Pasemos al siguiente problema. De gráfico calcula X. También tenemos que aplicar otra propiedad, la propiedad de un pescadito. ¿Sí? Puedes observar que se asemeja a un pescado. Si dibujamos de forma correcta por aquí un ojito, yo creo que sí, ¿no? Como que un pescado. Obviamente por acá quizás quieres dibujarle la colita, o para darle más sentido a que es un pescadito. La propiedad del pescadito nos dicen que la parte que está adentro
Por ejemplo, si tú tienes aquí A y B, si lo sumas es igual a la suma de las aletas, en este caso C y D. Voy a escribir la propiedad, ¿sí? Propiedad del pescadito. Propiedad. El pescadito me dice que la suma de lo que está dentro, o sea, A más B, debe de ser igual a la suma de las aletas, en este caso C y D. Esta propiedad debes de recordarla, ¿ya? Lo que está dentro del pescado es igual a su suma de las aletas. En la parte superior podemos identificar que lo que está dentro del pescado es el 50 y es el 30. Si tú lo sumas, podrías igualarlo a la suma de las aletas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Acompáñame por acá y decimos lo siguiente. Lo que está dentro del pescado es 50 más 30. Eso debe ser igual a lo que está afuera del pescado, en las aletas. X más X. Tienes la suma, por acá es 80, X y X te va a dar 2X. Recuerda, lo estamos diciendo en cada problema, el 2 al lado de la X es multiplicación. Por lo tanto, el 2 pasaría en forma de división. Diríamos 80 sobre 2. 80 sobre 2 es el valor de X. Tienes 80 soles y lo quieres dividir entre las dos personas más importantes en tu vida, a cada una de las personas le tocaría 40 soles. ¿Sí? Llevándolo a la vida real, el valor de X sería 40. ¿Nos pedían hallar X? ¿Verdad que sí? El problema, la respuesta a marcar sería D. Vamos terminando esta ficha de repaso en geometría. Tenemos el problema donde nos piden calcular m-1. Este problema tendremos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pitágoras dibujó un triángulo rectángulo. Pitágoras dibujó un triángulo rectángulo y decía, si yo tengo una hipotenusa, tengo los catetos, imagínate que tienes cateto A, ¿sí? Cateto B, hipotenusa C. Propiedad, ¿no? Lo que decía Pitágoras. El señor Pitágoras decía lo siguiente, C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Esa propiedad no te la tienes que olvidar, ¿sí? La tienes que recordar, es lo que decía Pitágoras. Motimate, ¿dónde voy a saber que está C? C siempre se va a ubicar frente al ángulo recto. Yo te pregunto, en mi gráfico, ¿quién está frente al ángulo recto? Ahí está, 15. A ese 15 se le llama hipotenusa, o sea, C es la hipotenusa. Vamos a igualar los valores. C sería 15, B sería 12, y esta M tomaría el valor de A. Vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Yo recuerdo que la propiedad de Pitágoras me decía hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, la hipotenusa toma el valor de 15, yo diría 15 al cuadrado es igual a A. A vale M en el problema, M al cuadrado más B vale 12. 12 al cuadrado. Tienes que desarrollarlo. 15 por 15 es 225, ¿sí? Si quieres, confírmalo, corrobora, 15 por 15. Y 12 por 12, creo que todos lo tienen, ¿sí? 12 por 12 es 144. Hacemos la resta, ¿sí? 15 por 15 menos 144, ¿lo tienes? Muy bien, es 81. Creo que no ha llegado muy rápido la señal, pero m al cuadrado te va a ser igual a 225 menos 144. Esto de acá es 81. Ahora sí. El cuadrado, ¿sí? El exponente 2 pasa como radical. Raíz cuadrada de 81 es igual a m. Dos números iguales que me multipliquen 81. Muy bien, motivate. 9 por 9. Entonces el valor de m es 9. Pero ahí no queda el problema. Tienes que ser muy observador. Si tú ves y se calcula m menos 1. Si a ti m te salió 9, alégrate, m salió 9. Pero tienes que responder a la pregunta, m menos 1. La respuesta sería 8.
Para este problema tenemos que recordar que tenemos ángulos internos. Yo tengo al 80 y al y menos 10 en la parte interna, dentro del triángulo. La suma de dos ángulos internos es igual al externo. ¿Sí? Recordemos entonces la propiedad. Cuando tú tengas la figura, más o menos así, si por acá arriba tienes A, por acá abajo tienes B, el ángulo externo es la suma de los dos internos, ¿sí? Dos ángulos internos me dan el externo en forma de suma. Vamos a plantear esa situación, entonces por acá decimos 80 más y menos 10 es igual a 2 veces el valor de y menos 4. Entonces, a ver, resolvamos. 80 menos 10 tendría 70. 70 más y es igual a 2y menos 4. Este menos 4 puede pasar o tiene que pasar a este lado, pero en forma de suma. Y el y pasaría en forma de resta. Te quedaría 74 es igual a 2y menos y, pues y. Vamos a señalar la respuesta, el valor de y es 74. ¿Cómo lo hemos obtenido? Considerando que dos ángulos internos me da el externo, ¿sí? La respuesta entonces sería la A. El valor de y es 74. Pasemos al último problema de la tarde. El problema dice hallar el valor de alfa más teta. Esa X, o que parece A, ¿sí? Es alfa. ¿Ya? No te olvides. Alfa más esta de acá se llama teta. Te las presento, ¿sí? Alfa y teta. Tenemos puntitos y puntitos. Estos puntitos son muy interesantes porque me hace pensar que son lados iguales. O sea que este es un triángulo isósceles de lados iguales. Cuando tú tienes un triángulo isósceles de lados iguales, los ángulos también son iguales. Si acá tienes alfa, aquí abajo obligatoriamente también vas a tener alfa. ¿Sí? Me dirás, Motimate, entonces podemos aplicar lo del problema anterior. Tenemos dos ángulos internos, acá tenemos un ángulo externo. Eso es, ¿sí? Lo que estamos tratando de explicar es muy parecido al problema anterior, pero al otro lado. Tú tienes alfa y alfa, en la parte de adentro, eso va a ser igual a 2 alfa, pero en la parte de afuera. Lo vamos a escribir entonces en mi problema, diré esto de acá vale 2 alfa. ¿Qué más? Recuerda que dijimos al principio que lados iguales, mira, tienes este lado que lo estoy pintando ahora de verde, es igual a este lado. ¿Y por qué? Por las bolitas, mira, bolita verde y ahora esta de acá se va a volver media roja con verde. Entonces si acá es teta, aquí también va a ser teta. Y tenemos los valores de nuestro primer triángulo, este de acá, el que está a la derecha. Vamos a decir, ¿qué valores tengo ahí? Tengo 2 alfa, en la parte de arriba tengo teta, y en la parte de abajo tengo otra teta. O sea, estoy sumando los ángulos internos 2 alfa, teta y teta. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Pero me va a quedar 2 alfa, teta más teta, pues me va a quedar 2 veces teta es igual a 180. Aquí puedes sacar la mitad. Mitad de 2, mitad de 2, mitad de 180. Y te va a quedar solamente que alfa más teta es igual a la mitad de 180, o sea, 90. Motimate, nos piden justo hallar alfa más teta. Muy bien, lo acabas de hallar. La respuesta sería el problema B, ¿no? la alternativa B. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y que sigas regalándonos likes, comenta, comparte.